Quizá ya hayas oído hablar de estos casos. Asesinatos imposibles, crímenes escalofriantes y cómplices con secretos que solo un médico comprende. Adolescente que asesina y devora a su familia. Joven asesinada hallada años después por una huella olvidada. Terroristas abatidos tras una persecución sangrienta. Crímenes disfrazados en cuerpos quemados, mutilados, irreconocibles. Y entre todo, un hombre que ve lo que otros no y lee la verdad en las heridas. Hoy recibimos a un médico forense con décadas de experiencia, testigo en tribunales y de grandes tragedias. Ha realizado autopsias a los cuerpos, analizado las heridas y revelado las verdades ocultas. Nos cuenta los casos más impactantes de su carrera y lo que descubrió dentro de esos cuerpos. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para descubrir la verdad oculta bajo la piel. Bienvenidos a StoryCube especial Medicina Forense y Crímenes Sórdidos. Él va a contar que quería matar a todos, va a decir que tenía una misión que cumplir. Y también va a contar que comió fragmentos de su madre, que bebió la sangre de su madre, que mordió a su madre frente a los investigadores, que ahí tienen a alguien que tranquilamente está explicando que asesinó a todos, masacró a todos. Hay quienes matan y quienes masacran. Entonces va a buscar a esta señora, quien trabaja como empleada doméstica, a la salida de su trabajo. La secuestra, la lleva a un lugar apartado, otra vez un poco alejado, la van a apuñalar salvajemente. Un fuerte golpe en la espalda, una puñalada profunda clavará su cuchillo. Después rocía gasolina sobre la mujer agonizante y la incendia. Recuerdo haber sacado un baúl en el que había un cuerpo que era el de una prostituta, en un lugar elegante junto al Estadio de Francia. Hola, bienvenidos a StoryCube. Hoy nos acompaña un médico forense poco común. Durante décadas ha visto de cerca algunos de los casos más impactantes de Francia. Experto en tribunales, ha dirigido servicios médico-legales y hoy comparte sus experiencias en un libro fascinante. Tendremos la oportunidad de hablar de ello más adelante. Bernard, bienvenido a StoryCube. Lo que te propongo es que vayamos directo al grano. Hay muchos casos, hay muchos asuntos de los que hablas en tu libro. Hay un caso que me pareció súper interesante, es el caso de Kevin Clavox. Entonces, aparentemente, un día encuentran a una familia muerta en el Oise. Y el cuerpo tiene marcas de mordidas. ¿Qué ocurrió realmente? Al principio todo empieza con un padre que regresa a su casa y se encuentra cara a cara con un personaje de serie de terror que está completamente vestido, maquillado todo de negro, que lleva una máscara y que tiene un machete. Intenta agredirlo, el tipo es fuerte y va a pelear. Reconoce a su hijo disfrazado y en un brote delirante que lo agrede con un machete y lo hiere. ¿Entonces es su hijo el que está disfrazado? Es su hijo y logra echarlo, pero él queda gravemente herido. Intenta vendarse un poco como puede. Y lo primero que ve en una habitación al lado es a una mujer que está en la bañera y que está destruida, masacrada. De todos modos, está gravemente herido. Llama a las emergencias, lo llevan a urgencias. Llega alterado y pregunta, ¿qué pasó? Es abominable, mi hijo se volvió loco, mató a su novia, lo vi, es una pesadilla. Le dice, no señor, tiene que recibir tratamiento, etc. Así que logramos tratarlo, es algo muy fuerte. ¿Se sabe de qué murió la novia? La novia, justamente. Por un lado hay una escena del crimen por intento de asesinato. Él sigue vivo en urgencias. Y luego vamos al lugar, obviamente con el forense conmigo. Y ahí vamos a descubrir la casa del horror. La casa del horror. ¿Por qué? Porque ahí en la planta baja está el cuerpo de esta mujer que está en la bañera, que está absolutamente destrozado, que el padre identificó como la novia de su hijo. Al verla así, es una visión tan horrible. Hay un cuchillo que logró romperse de tantos golpes que dio, rompió un cuchillo de cocina grande. Y luego, en realidad, el cuerpo no es el de su novia, es el de su madre. Es decir, el herido no reconoció a su esposa. Está tan destruida, tiene tantos golpes, está tan deformada. No solo hay esa hazaña, sino que además el cuerpo es lavado. Está en la bañera, así que el tipo se ensañó, le dio golpes, le destrozó la cara con cuchillo, con mazo. Y lo lavó. ¿Lo lavó y puso en la bañera? Lo bañó en la tina. ¿Estás de acuerdo? Completamente loco. Esa historia, estamos totalmente preocupados. Entonces también subimos a su cuarto y ahí en el primer piso hay escritos completamente locos, ¿no? Del tipo que amenaza con atacar a sus vecinos, a sus compañeros de la prepa.
¿Está escrito en qué? ¿En una libreta? Está escrito, hay una libreta, una carta y libretas garabateadas. Están esos personajes inquietantes de películas de terror que están ahí, incluido el asesino con machete. Y luego, en otra habitación al lado, hay un cuerpo que es el de un niño, de un hombre preadolescente, y es su hermano. Y ahí para él le lanzó una cobija y lo mató con el machete, con heridas que son súper profundas. Entonces, ¿un segundo? Segunda muerte, con una hazaña. Y esa hazaña es aún peor porque vamos a encontrar en el cuerpo rastros de mordidas. Ahí es una locura total. Hay una puesta en escena de esa muerte. Está el hecho de que los preparó, que a uno casi le cortó la cabeza. Aún así le puso una cobija para protegerlo. ¿Le puso una cobija? Le puso una cobija para protegerlo, lavó a la madre y esperó. Y entonces, bueno, vamos a ver. Todos están muy alterados. Vamos a proteger a todas las personas que están en la lista. De todos modos, acaba de matar a 2 y casi mata a un tercero. Sale con un machete. Entonces estamos esperando. Así que la policía y la gendarmería se distribuyen por todas partes para... Sí, iba a decir, ¿no lo han encontrado al tipo? No lo han encontrado, se fue. Nosotros estamos haciendo esta escena del crimen. Ahí estamos en el primer piso y luego escuchamos un pequeño ruido, ruidos de puertas. Pensamos, mira, hay alguien. ¿Qué hay ahí? No hay respuesta. Y luego seguimos con nuestra escena del crimen. Segundo día y ya llegaron 2 sorpresas. La primera es que nos damos cuenta de que todos siguen persiguiendo a este tipo que desapareció en la nada. Nos damos cuenta de que han aparecido unas pequeñas gotas de sangre adicionales y que el pequeño ruido que escuchamos fue el asesino que regresó. Cuando estábamos en el primer piso, él intentaba subir desde el sótano y tal vez estaba en la planta baja. Cuando dijimos, ¿qué es eso? ¿Quién está ahí? Casi lo enfrentamos de frente. Sí, así es. De frente, solo un piso de diferencia. Sí, sí. Mejor así. Sí, sí, sí. Mejor así, porque había venido a buscar más machetes que había escondido. Todo fue incautado y recuperado. Al final lo hallaron. Vagó, se escondió en el bosque y esperó. A inicios de primavera hace frío y al final terminó congelado, etc. Los investigadores lo llevan y ahí les va a contar algo horrible. Les va a contar algo horrible. Les va a contar que se creyó un personaje. Dirá que quería matar a todos y que tenía una misión por cumplir. Y luego también va a contar que comió fragmentos de su madre, que bebió la sangre de su madre, que mordió a su madre. Se presenta ante los investigadores, veteranos en casos criminales. Ahí están ellos. Alguien que está tranquilamente explicando que asesinó a todos, masacró a todos, Hay quienes matan y otros que masacran. Él se ensañó por un tiempo y luego no solo los masacró, sino que, como era un escenario, su madre no se había ido. O simplemente estaba a punto de irse cuando él la agredió. Después esperó todo el día a que regresara su hermano menor de la secundaria y luego a su padre, quien llegó más tarde. Siempre esperando pacientemente con el machete en la mano a que llegue alguien más. Entonces el personaje realmente nos preocupa mucho. Y Kevin Clavao sigue estando en una unidad para pacientes difíciles. Las unidades para pacientes difíciles. Porque obviamente lo convirtieron en un caso psiquiátrico, obviamente. Y algún día saldrá de ahí con tratamientos que esperamos sean efectivos, pero es un personaje inquietante. ¿Se sabe si había antecedentes sobre ese tipo? ¿O por el contrario, nunca había hecho nada antes? Entonces tuvo una especie de depresión y luego la primera depresión de un adolescente. Dijimos que no era tan grave, eso de todos modos nos da una idea de la psiquiatría. A veces hay cosas que realmente son bastante violentas. Y esa entrada en la esquizofrenia se dio con un mundo imaginario, con personajes. ¿Y él se creía un asesino? Se creyó un asesino, se creyó el asesino enmascarado con machete y vivió completamente en ese mundo. Así que con ese lado de vivir en su propia burbuja. Pero en esa burbuja deliró totalmente. Y su delirio tarda mucho, porque lleva años y años, tarda mucho en calmarse. Afortunadamente todavía no ha salido, temo verlo salir de nuevo. Sí, claro, por supuesto. ¿Sabes al final si su familia sufrió o murieron en el acto? Siempre son cosas muy dolorosas de decir, pero lo sabemos.
Y hay elementos que nos indican que hubo una fase agónica. Ok. Elementos que van a estar en un estómago que vamos a encontrar, elementos sobre las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales cambian cuando hay un estrés agónico. ¿Y eso qué es? Encima de los riñones tenemos unas glándulas que son las glándulas que nos van a permitir excretar, por ejemplo, la adrenalina cuando está bajo estrés. Eso va a aumentar tu presión, etc. Y cuando estamos en hiperestrés, se agotan, se excretan tanto que terminan estando un poco necrosadas por dentro, un poco vacías por dentro. Entonces tienen un aspecto que nos va a indicar claramente que hubo un estrés traumático. Un estrés en el sentido fisiológico del término, con hormonas del estrés que fueron liberadas. Y eso significa que hubo un tiempo de agonía, un tiempo. Okay. La persona no murió al instante. El que, por ejemplo, sufre un infarto fulminante no tiene tiempo, es cuestión de segundos. El que recibe una bala en medio de la frente no tiene tiempo. Sí. Se detiene de inmediato. Y ahí, al contrario, tienes elementos de agonía, de sufrimiento. Entonces ahí también, en el escenario, en el tiempo, eso va a ser muy importante. Eso significa que el autor se ensañó con alguien a quien todavía podías brindar ayuda. Así es. Ve, las personas que fueron estranguladas, vas a poder decir que eso duró un tiempo. Estrangular a alguien toma minutos. Sí, siempre vemos en las películas que estrangulan a alguien en unos segundos. Así, deja de respirar. En la vida real realmente pasa así. No, son minutos. Ah, ¿son varios minutos? Son minutos, son 2-3 minutos. ¿Y son 2-3 minutos en los que tienes que presionar para qué? 2-3 minutos presionando y ves a alguien que realmente necesita. Es una violencia terrible en esas historias y esas violencias, especialmente esos estrangulamientos, se ven en casos de violencia, a menudo en personas vivas, porque se soltó a tiempo. Y lo vamos a ver mucho en las violencias dentro de la pareja, que siguen siendo la mayor parte de las violencias que vemos hoy en día. El siguiente caso en tu libro es el de Angélica Dumais, que ya tiene tiempo. Es una joven hallada asesinada y en los 90 y durante años fue imposible saber quién la mató. Así es, Angélica Dumais es una historia muy perturbadora. ¿Qué pasó? Es una joven que sale de una discoteca y luego la van a encontrar y asesinada en un camino del bosque, no muy lejos. Estamos en Compiègne, el bosque está a 1 kilómetro de aquí y la encuentran. Y esa historia es abominable, es una joven de 19 años asesinada brutalmente con un cuchillo. Todos queremos saber quién es y vamos a buscar lo mejor que podamos. ¿Dónde la encontraron exactamente? ¿En un bosque? La encontraron justo al borde del bosque, en una zanja al lado de una carretera. Pero alrededor hay muchas carreteras que llevan al bosque. Entonces la encuentran ahí. O sea, la llevaron desde ese club nocturno que está a más de 1 kilómetro. Ella estuvo toda la noche ahí, así que no caminó 2 kilómetros en tacones. Entonces la llevaron ahí para agredirla a fofas y luego matarla. Eso impacta, todos quieren saber el nombre del culpable. Y luego nada. Entonces, hacemos pruebas de ácido desoxirribonucleico, estamos en el ácido desoxirribonucleico, hacemos pruebas de ácido desoxirribonucleico, tomamos muestras, pero ese ácido desoxirribonucleico no corresponde a nada. No de autores conocidos, pero en esa época no había archivos. Y la familia va a luchar, la abogada va a luchar diciendo se necesita un archivo. Hay huellas dactilares, pero se desconoce a quién pertenecen. Claro, porque las huellas deben compararse. Si encontramos huellas de alguien que nunca ha sido registrado, en realidad es imposible. ¿Encontramos huellas? Por eso hay casos sin resolver, y ella es uno de ellos. Hola, soy yo del futuro. Solo aclaro para quienes no saben. ¿Por qué en ese momento no se sabe quién es el culpable? Es simple, se encuentran las huellas de la persona. Así que sí se encuentran huellas que pertenecen a alguien, pero no se logra determinar a quién. Porque si quieren las huellas... En esa época, de todos modos, no había enormes bases de datos con las huellas de toda la humanidad. Solo había huellas. Personas que ya habían sido controladas por la policía. En este caso, la persona en cuestión, el culpable, nunca había sido controlado por la policía. Lo que hace que, entonces, en realidad no se pueda saber quién es. Porque tenemos sus huellas, pero no tenemos a la persona a la que pertenecen. Entonces, solo tenemos un lugar, un archivo en algún lado con esas huellas, que dicen que es él quien cometió este asesinato, pero no sabemos a quién pertenecen esas huellas. Eso era solo una pequeña aclaración. Continuamos con el episodio, perdón, pero era para asegurarme de que lo entendieran bien. Este caso sigue sin resolverse, no hay avances. ¿Cómo está el cuerpo cuando lo encuentran? El cuerpo cuando lo ven es mi predecesor, es una historia que le pertenece.
y nos ensañamos, casi le cortamos la cabeza, bueno, casi le degollamos. Hay golpes en la parte baja del vientre, hay señales de esa violación que se cometió. Entonces todo es abominable en esta historia, es abominable. Tengo a una mujer muy joven, bonita, que no tiene ninguna razón para morir, y entonces eso queda. Y la obstinación de la familia, la obstinación de la abogada, la licenciada Bellier va a decir, necesitamos huellas genéticas. En ese momento nos oponemos, decimos que será restrictivo para la libertad, pero luego llegamos a este archivo y buscamos hacerlo crecer. Y es gracias a este archivo, que se enriquece constantemente, que hoy en día resolvemos casos, sin resolver. Aquí y en todos los países, a veces escuchamos, un caso se resuelve 30 años después. Descubrimos que el ácido desoxirribonucleico pertenecía al anciano que está en la casa de retiro. Años después descubrimos que es él. Y entonces este archivo nacional termina por crearse, pero no corresponde a nada. El autor de la historia ya no volvió a dar de qué hablar. No lo tenemos, no lo conocemos. Y recibo a una mujer que viene y que está aterrada por la violencia de su esposo. Acaba de separarse de él, de lo violento que es. La última vez hubo actos terribles y estamos tratando de concientizar. Yo trato de concientizar a la policía diciendo que esta historia es grave. Ese tipo es realmente violento. Se ensañó con ella, la golpeó, usó un palo grande para golpearla. Es violento. Hay una verdadera amenaza de muerte. Esa señora está en riesgo. Es algo terrible que puede pasar. Lo convocan, le toman en ese entonces sistemáticamente las huellas genéticas. Le toman las huellas como a cualquier persona bajo custodia, pero todavía estamos en la época en la que no se mantiene inmediatamente a la persona bajo custodia. Todavía no hemos puesto todo en orden. Dispositivos instalados año tras año en Francia, Europa y en todos los lugares donde hemos avanzado y progresado. Y ahí entonces sale de nuevo. Está furioso por dos cosas. La primera, está furioso porque su esposa por fin decidió presentar una denuncia, años golpeándola, años maltratándola, etc. Ahora por fin ella presentó una denuncia, así que él está completamente furioso. Y entonces va a buscar a esta señora que tiene un pequeño trabajo como empleada de limpieza. La va a buscar a la salida del trabajo, la secuestra, la lleva a un lugar apartado, otra vez un poco alejado. En la entrada de una gran propiedad hay una avenida de árboles que llevan a esa entrada, la van a apuñalar salvajemente. Ya le van a dar grandes puñaladas en la espalda, puñaladas profundas, va a clavar su cuchillo. Y luego, sobre esta mujer que está agonizando, la rocía con gasolina y le prende fuego. También va a querer inmolarse prendiéndose fuego, pero ya no le queda gasolina. Entonces se lanza a la carretera. Está ahí, detiene los autos, les pide gasolina, les pide un encendedor. Ven a un tipo alucinado que está haciendo eso. Obviamente no le dan gasolina ni encendedor. Eso es, él mismo quiere... Y ante su negativa hay un estanque que no está lejos, él corre hacia el estanque, él se va a ahogar. Uno puede ahogarse solo, así nada más es posible. Se lanza, hace frío, se lanza al agua, se ahoga en un desbordamiento de violencia y con los automovilistas muy impactados porque el tipo los detuvo poniéndose así frente al coche. Entonces hay testigos que lo ven saltar al agua. Testigos, y luego los testigos lo ven correr como un loco, vamos a buscarlo y luego sacarlo. Con los buzos tengo que hacer ambas escenas del crimen, incluida la de la mujer masacrada. Con esa puñalada de una daga que dejó, y luego el cuerpo de la persona. Entonces, en términos judiciales, como el autor se suicidó, la acción judicial se extingue. Sí. Bien. Historia archivada. Bueno, historia violenta, impactante. Porque no entendimos lo suficientemente rápido que esa violencia hacia esa mujer cuando estaba viva también pudo llegar. Porque al final él había sido arrestado. Por supuesto, arrestado y liberado. Antes no éramos conscientes de los feminicidios, ahora todos hablan de ellos y sabemos que es grave. La historia se detiene. Y luego, de todos modos, ya se habían tomado las huellas genéticas del autor. No había una urgencia absoluta. Se conocía a los dos protagonistas, la mujer y el esposo. Entonces, eso entra en el circuito normal de las huellas genéticas.
En Francia, las huellas genéticas se analizan en 2 grandes laboratorios, uno de la policía y otro de la gendarmería. Llegan por cientos y hay un laboratorio que procesa por cientos y cientos todas las muestras genéticas que van llegando. De la persona más insignificante que está bajo custodia por desacato o cualquier cosa al volante, entonces los procesan sin urgencia y así sigue su camino de urgencia, es leído. Y luego ahí hay comparación y ahí hay coincidencia. Ahí, Angélica Dumé, los años 90, estamos en 2012, 2013. Nos reencontramos, hay química. Es él. ¿Eso cuánto tiempo después fue? Es él. Han pasado casi más de 15 años. Más de 15 años después, sabemos que es él. Es el mismo tipo que ya había. Y una obstinación, 2 veces, una obstinación 2 veces, la misma cosa. Sigue habiendo un juez de instrucción en el caso Dumais, siempre lo han mantenido así. El abogado se aseguró de que el caso no se cerrara y entonces ahora tiene que darle el resultado a la familia. Un poco como esas malas historias, ya sabes, cuando dicen tengo una buena noticia y una mala. Sí, así es. La buena noticia es que encontramos al asesino de su hija, a quien buscó durante 15 años con todo su esfuerzo. La mala noticia es que está muerto, nunca podrá ser juzgado. Terrible, y en ese miedo. Bueno, me están pidiendo otra cosa más, me lo están pidiendo. El juez de instrucción dice, encontramos un arma. Es el arma que también mató a Angélica y el tipo. En los documentos, en las fotos, en todo el expediente que tengo de Angélica, voy a tener que comparar y decir, sí, es la misma arma. Es el mismo cuchillo, una especie de cuchillo Bowie o algo tipo comando con detalles particulares. Y el tipo había guardado eso. Pero entonces eso significa sí, así es, él guardó la misma arma. Durante 15 años él guardó esa arma. Era el arma con la que la había matado, que guardó como un símbolo de su violencia, un símbolo de su violencia que pudo conservar. Y de hecho la volvió a usar. La volvió a usar. La usó de nuevo. Cuando cometa otro crimen usará la misma arma. Hizo algo que es un poco propio de un asesino serial. No llegó al número para ser considerado un asesino serial. Pero la misma idea, esa fascinación. Entonces, en nuestras observaciones siempre digo que hay algo que el médico forense no logra decir. El médico forense te va a decir quién murió. Vamos a identificar un cuerpo, claro, acaba de morir, tiene sus papeles, lo reconocemos. Sí, pero con fragmentos de hueso es difícil. ¿El quién? Eso sí lo sabemos. ¿Dónde fue asesinado el cuerpo? Entonces, digamos que hubo un arrastre, aquí fue movido, no estaba en ese lugar cuando sucedió. El forense podrá decir si intervino una tercera persona. Con muchas ciencias, lo que llamamos ciencias forenses, ciencias médico-legales. Y luego, ¿cuándo? Entonces, la datación de la muerte. ¿Cuándo murió? Antes había muchas técnicas, se pueden usar los insectos, pero ahora también hay mucho uso de lo digital. Aún así, nuestros dispositivos conectados aún nos dan una fecha más o menos precisa y la hora del último mensaje que enviamos o del último contacto. Queda una pregunta que todos podemos hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué cometió ese acto? ¿Por qué lo hizo? ¿Fue por celos? ¿Se pudo prevenir o anticipar? Y eso es extraordinario. Y eso abre todo lo que es la imaginación de los autores de novelas policíacas o de profesionales. Cada vez hay más profesionales que se lanzan a la escritura diciendo, tengo un porqué que contar, es cierto, porque al final es interesante. Ni siquiera sabemos por qué en realidad le hizo eso a Angélica. ¿Eso es? ¿Ok? Absolutamente. ¿Y ese porqué qué representaba ella para él? ¿Qué encarnaba? Aunque no la vio, ahora que sabemos quién es el autor, él no estuvo en la fiesta. En una fiesta surge una pequeña discusión entre enamorados. Entonces, durante mucho tiempo se sospechó del enamorado, diciendo sí, fue por él, luego la esperó después. No, él no tiene razón, la encuentra así y simplemente va a ser un depredador, ¿Y por qué tenía en él esa manera de ser depredador? No sabemos si conocía al amante de... No lo sabemos, eso es todo. Pero todo esto nos plantea preguntas que van muy lejos sobre por qué el hombre puede ser criminal. Bueno, ya ves, estamos en debates que nos llevan muy lejos. O sea, simplemente lo vio y actuó, ni siquiera hubo... Bueno, no sabemos qué.
Es terrible, simplemente lo vio, ¿sabes? Simplemente, entonces, ¿de qué trata? ¿Por qué estaba ahí? ¿Ya quería ser cazador? ¿Por qué esa arma es un aspecto? Entonces, los psicoanalistas van a decir que es un símbolo fálico pero en todo caso, hay algo que es del orden de lo simbólico y que nos supera y que es sumamente interesante. Pero eso será más adelante cuando intente escribir sobre el porqué. También mencionas en tu libro el atentado de Charlie Hebdo y el destino de los hermanos Kouachi. ¿Cómo terminó su huida? Al inicio ocurre la masacre de Charlie Hebdo. ¿Qué pasa? Con los dos hermanos Kouachi que van a asesinar a gran parte de la redacción de Charlie Hebdo, entran, matan al guardaespaldas. Tenían un guardaespaldas que era policía. Y luego matan a varios periodistas que están ahí, se van y... ¿Cuántas personas había adentro más o menos? Ellos están... Hay una conferencia de redacción con al menos 20 personas presentes. Van a irse y saltan a su coche. Matan a un policía que intenta interponerse. Van a intentar disparar a un coche de policía que se ve obligado a retroceder. Y se van en una especie de carrera loca. Salen de París, van a tomar la Nacional 2. Van a ir al este, van a llegar hasta Reims. Los policías son avisados de inmediato de que hay un... Los policías son avisados de inmediato, es un pánico general. Los políticos llegan primero y estarán ahí enseguida. Después de Charlie Hebdo, vemos llegar al Ayuntamiento de París, a los ministros, todos vienen al lugar, es terrible. Charlie Hebdo masacraron a periodistas, es la libertad de opinión, es la libertad de expresión la que fue asesinada en nombre de Allah Akbar. Y entonces los van a dejar ahí en su sangre. Y luego se van en esa loca carrera. En esa loca carrera los buscan, intentan encontrarlos. Así que se van hacia Reims, siempre regresan un poco por ese camino, esa carretera nacional 2. Empiezan a beber retenes, ellos se resguardan. Luego hay efervescencia entre el Oise, Sena y Marne, es decir, la gran periferia de París. Los buscamos, los vamos a buscar por todas partes, logran esconderse, no sabemos muy bien. Asaltaron una gasolinera y luego siguen su camino. Y al retomar su camino y regresar hacia París, donde al mismo tiempo un hypercacher está siendo atacado por uno de sus cómplices, que tomó rehenes, que mató a personas, que se atrincheró en esa tienda hypercacher en la puerta de Vincennes. Entonces está siendo rodeado, la Brigada de Respuesta y de Intervención y el Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion están ahí. Del otro lado están los gendarmes, todos están en plena efervescencia, entre ellos... Entonces se esconden así en un... Probablemente se esconden en un gran bosque, un bosque de Retz que es inmenso, y luego salen al día siguiente rumbo a París. Todo eso estamos a unos pocos kilómetros, así que regresan, los detienen en un retén, disparan y continúan y terminan escondiéndose en una imprenta, atrincherarse en una imprenta con... la imprenta industrial está en una zona industrial, es lo primero ahí, realmente están atrapados, apretados y se atrincheran ahí dentro. ¿Hay gente en la imprenta en ese momento? Hay gente en la imprenta, está el jefe y también está su trabajador. Y el trabajador estará todo el tiempo escondido en el armario bajo la cocina sin hacer nada ni moverse. Y él no se mueve con los otros dos locos. ¿Y el jefe, sabemos lo que hace? Y el jefe, él está aquí. Él está tomado como rehén, pero no tienen nada contra él y están esperando y están intentando con negociadores, con todos. Todo el sector está en línea, no sabemos, hubo muertos, hubo disparos, así que están los servicios de emergencia, el servicio médico de urgencias, todos están movilizados. Y detrás el forense que lamentablemente espera el final. Y pensábamos que iba a haber bastantes víctimas, así que ves la efervescencia durante 48 horas. Y luego en un momento deciden salir, van a salir contra el Grupo de Intervención de la Gendarmerie Nacional. El Grupo de Intervención de la Gendarmerie Nacional está en posición, acaba de ponerse en posición. Salen, disparan. ¿Salen para qué? Los cargan así, saben que ya los atraparon. Completamente rodeados, hay francotiradores, hay de todo. Y van a salir, van a disparar, van a rafaguear. Y no por mucho tiempo.
Ya que hay un disparo de advertencia que hace el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional, tanto sus francotiradores como los tiradores que están ahí a unos pasos en contacto, un tipo que sale así armado con un fusil de asalto disparando en ráfaga, y luego el fuego se detiene al mismo tiempo. El asalto ocurre en el Hyper Catch-Up, la brigada de respuesta a la intervención imágenes que hemos visto repetidamente. Entonces hay dos. Dos lugares en París realmente filmados y luego en Dammartin-en-Goël. Dammartin-en-Goël, entonces la gran periferia parisina, Bueno, intervengo, ya que ahí hay que hacer los exámenes, levantar los cuerpos, intervenir en esa escena que es muy particular porque hay 2 muertos por arma de fuego. Sí, pero los tiradores no son tiradores comunes. Fueron los Guardia Nacional quienes dispararon, quienes tuvieron que abatirlos porque ellos les corrían encima disparando y ellos respondieron con ráfagas. Entonces tiene cartuchos alrededor. Están esos tipos que salieron además con su chaleco antibalas y que fueron detenidos por un disparo excepcional. Porque, por ejemplo, no encontré ningún orificio de bala en el chaleco antibalas. Ok. Es decir, entonces alguien sale así, te dispara y eres capaz de mantener la calma, disparar y apuntar. Pero incluso uno de los dos había perdido un dedo por una bala y estaba buscando quitar el dedo que podía accionar, lo que llamamos el gatillo, accionar el arma. Entonces fue hasta el final para intentar que ahí, si solo hubiera estado herido así, podíamos capturarlo y llevarlo a juicio, ya que se fue por ese camino. Y luego, como están realmente furiosos, están disparando 2 tiros de advertencia que son de una precisión notable. El Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional no falla sus objetivos. ¿A dónde disparan entonces? Dispararon, ¿no? Los disparos de advertencia suelen ir directo a la cabeza. ¿Y entonces qué encuentras en ese momento? Entonces encontramos todas esas lesiones y también encontramos su equipo. Realmente tenemos una escena de guerra, realmente tenemos algo, porque el tipo sale con su chaleco antibalas e incluso encontramos granadas en uno de los cuerpos, porque no todos estaban desnudos cuando salieron. ¿Tú cómo te sientes cuando pasan cosas así? Pues al mismo tiempo estás haciendo simplemente tu trabajo y de repente te encuentras en algo que te supera. Va a ser unos días después hay una manifestación enorme que va a reunir, en París y luego en toda Francia, hay manifestaciones. Yo soy Charlie, es una ola enorme. Entonces estás metido en eso y tienes que ser muy profesional. Sí, por supuesto. Porque no hay lugar para los sentimientos, tienes que estar ahí, tienes que aportar elementos. Y sabes que detrás de eso también es una respuesta. Eso dice mucho sobre la violencia en una sociedad. Y luego eso nos dirá mucho porque después de ellos, vendrá el Bataclan. Después de ellos habrá cosas igual de graves que eso. Entonces ahí estás atrapado y lo único que necesitas tener es profesionalismo. En ese momento evita abrumarte. No pienses que es un caso especial o extraordinario. Hablamos después. Pero en ese momento tienes que ser lo más reflexivo y útil posible. Así es como participas un poco y ayudas un poco. Somos testigos de lo indescriptible. Somos los primeros en ver, los que miran más lejos y se acercan más a los cuerpos. Incluso más que la policía científica, ellos dejarán el cuerpo. Nosotros realmente vamos a ser quienes lo tomen, lo toquen, pasar un poco por cosas extraordinarias. Entonces eso nos pone en otro modo. No hay que sentirse todopoderosos. No somos todopoderosos. Solo tenemos que ser auxiliares útiles, personas que saben. Y luego después podemos reflexionar y entender un poco y tener otros elementos. ¿Hay otras lesiones, otras cosas que encuentras en los cuerpos o no necesariamente? No, en ellos no vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar todo el equipo. Personas que realmente van a la guerra. Entonces no es así. No hubo ningún disparo hecho a personas que no iban al combate. Otro tema interesante que tratamos en el libro es el trío diabólico. Esa está bastante loca, al parecer. Entonces, es una chica que atrae a hombres ricos y luego terminan asesinados. ¿Qué pasa ahí? Es una historia. Algunas hacen mucho ruido. Ha habido tríos diabólicos muy organizados. Aquí, eso parece más bien un trío un poco de branquignol. Hay un pobre esposo que es un pobre muchacho que trabaja en un hipódromo, que hace un poco de todo, y luego una mujer que
O tiene amantes, pero tiene amantes que incluso hace venir a la casa y que incluso se quedan en la casa. Uno de ellos vive en la casa, entonces el esposo va a hacer las compras, va a trabajar y el otro se queda en la casa. ¿Está de acuerdo con eso el esposo? ¿Quién se queda? El pobre esposo. Él está perfectamente inocente en todos los sentidos de la palabra, un poco perdido. Los niños están ahí. Es una especie de vida muy extraña con la mujer que es central, pero que no tiene nada de una belleza venenosa. No hay que imaginarla como una persona deslumbrante, pero aún así terminó atrayendo. Y además de sus amantes, tiene un tercero, pues también hay pasajeros. Entonces, ¿tiene a su esposo más? Sí. El contacto, ella pasa por las redes, unos con otros, y luego el esposo. Al final, él termina fastidiándola. Él es demasiado aburrido, es demasiado bueno, acepta todo. Que haya un amante que vive en la casa no es un problema. Que haya otros que pasen tampoco es un problema. Ese chico no sirve para nada, es poco interesante, pero tiene un seguro de vida. De cualquier modo, necesitaremos algo de dinero. Intentemos hacer un plan. Entonces me idean un plan para llevarlo. Cuando dices ellos, entonces es la mujer. La mujer imagina probablemente con el amante principal un plan. Luego encuentran al tercero que acaba de pasar y dice, sí tienes que ayudarnos. Primero probaron con un tipo fuerte de seguridad que también era uno de los amantes ocasionales, a quien le dicen, ¿recuerdas la última fiesta? Sí, estuvo muy bien. ¿Pero nos puedes ayudar a matar al esposo? El tipo dice, ¿estás loco o qué? No, aquí paro, te bloqueo, ya no quiero saber nada más. ¿Qué es esta historia de locos? Entonces elaboran un plan en el que van a fingir que hay un coche descompuesto. Está descompuesto más adelante. El esposo lo aceptará. Por fin la famosa reparación de coche a las 10 de la noche cuando es invierno, donde no vas a ver nada, su coche estando perdido en una esquina. Entonces van a matar al esposo. La esposa se queda en la casa, manda a los dos así. Ella dice, sí, tienes que ir a ayudarlos. Sí, ve, mi amor. ¿Y ella se queda en la casa? Ella se queda en casa con los niños. Entonces llevan al tipo, terminan golpeándolo, terminan estrangulándolo. ¿Y luego qué hacer con el cuerpo? Entonces dicen, vamos a enterrarlo, qué mala suerte. Incluso olvidaron las palas, los picos. Así que se ven obligados a dejar el cuerpo e ir a buscar las palas a la casa de uno de los dos. ¿Y dónde están? De regresar. Están en un lugar donde hay una cantera de arena. No muy lejos de un lugar donde hay una cantera de arena. Entonces se les ocurre la buena idea de decir, mira, vamos a llevarlo y vamos a enterrarlo en la cantera de arena. Y al final pasan por encima de la cantera de arena, lo arrastran y lo tiran, y así el cuerpo desaparece. Y después fingen que el coche fue destruido por el fuego, no sabemos por qué. También van a intentar cobrar el seguro diciendo que el coche se incendió. Y luego el esposo tuvo que irse. Él dijo, sí, me voy. Entonces su historia no durará mucho. Sí, iba a decir, ¿cuál es su versión entonces? No entendí muy bien. Entonces la versión, la mujer dice, mi esposo se fue. El otro día ella dijo, no estoy bien, no me siento bien. Se fue, tuvo que hacerlo, no sé. Ay, qué preocupada estoy. Ay, si pudiera volver mi pobre esposo, al que espero tanto, pero está tan mal hecho, ya que igual son pésimos como asesinos en serie. En todo caso, como con Maquiavelo, está tan mal actuado que el policía dice, sí, señora. Empieza a mirar mucho. El policía local no es la brigada. Mucho, un poquito toda esta historia. Se dan cuenta de que es una vida alocada, que tiene muchas cosas. Y van a esperar. Y luego los interrogan. Y uno de los tres va a terminar por ceder. Señora no cede, pero uno de los tres va a terminar por ceder diciendo, señor, usted tiene... Y entonces vamos a buscar el cuerpo. Y buscar el cuerpo en una gravera, pues no es sencillo, porque un cuerpo en una gravera es muy grande. Y ellos saben más o menos dónde lo pusieron, pero era de noche. Y además un cuerpo se hunde. Así que vamos a usar muchos instrumentos. Vamos a traer un perro detector de cadáveres.
No logra oler bien, hay demasiada arena, está perdido. Luego, un robot para detectar cuerpos tampoco logra encontrarlo bien. Al final lo encontraremos. Y vamos a cavar. Pero cavar no en tierra, sino en arena que se escurre, es arena. Entonces vamos a tener que bajar. Recuerdo haber bajado con una especie de equipo de seguridad, un poco atado con cuerdas para poder llegar hasta el cuerpo que finalmente logramos sacar. ¿Sí lo enterraron profundo? Lo enterraron bastante profundo, pero el peso y la lluvia influyeron. El cuerpo se desliza y se hunde un poco. Y en una cantera de arena la profundidad puede ser importante. Y entonces aquí está nuestro trío. Y nuestro trío que va a declarar en el tribunal ser tan malos e incompetentes como lo fueron cuando mataron al pobre esposo que vamos a encontrar. Entonces, bien conservado él, porque la arena conserva los cuerpos. Hay cuerpos que salen muy bien. Así que a ese vamos a ver claramente que lo estrangularon. Y después se van a pelear diciendo, no, solo él lo cargó. Yo solo ayudé a cargarlo, yo lo llevé al coche. La mujer diciendo, yo no fui, yo no estaba ahí. Así que no tengo idea. Al final todos van a terminar con penas de prisión, incluida la mujer que dirigió esa especie de estafa retorcida al seguro. ¿Cómo llegamos a la mujer? Ellos confiesan, los tipos confiesan que es... Sí, ellos van a confesar. Y luego, como son tres, los investigadores, ellos son bastante sutiles. Dicen, ya saben, si nos dicen todo, su condena va a ser reducida. Sí. Entonces, obviamente, los llevan por separado. Entonces, al final lo conseguimos. Y eso da lugar a un debate bastante lamentable en el tribunal, porque ahí ya no ocurre en las oficinas de la gendarmería. La discusión ocurre en público. Sí. Después de testificar, suelo quedarme en las salas del tribunal. Siempre es interesante, las salas del tribunal. Es apasionante. Es un lugar donde se explica un poco el fondo del crimen. Se pone en la plaza pública y ahí hay debates extraordinarios donde discuten, se lanzan cosas uno al otro. El crimen diciendo, yo no estaba ahí, no quería, no fui yo. Ella me obligó. No, él me dijo que lo hiciera. Yo me quedé. Eso, cosas bastante sórdidas. Pero lo sórdido mata. Sí. Lo sórdido puede matar. A veces en nuestras historias tenemos cosas que no son nada extraordinarias. Vamos a intentar matar a alguien por un seguro de vida que debía ser quizá 20.000 euros. O sea, algo que ni siquiera es el precio de un coche. Y por eso se puede matar. Así que cuidado con lo sórdido. ¿En qué estado se encuentra el cuerpo cuando lo encuentran? El cuerpo, ¿Solo lo estrangularon? Sí, está muy poco dañado. Recibió algunos golpes porque intentaron noquearlo un poco y luego fue estrangulado. El cuerpo realmente va a hablar. Además, va a hablar en imágenes. Siempre nuestro escáner, nuestra virtopsia, nuestra autopsia virtual. Así que nos va a dar todos sus elementos. Y además, como la arena lo conservó perfectamente bien, no estuvo en contacto con el aire, estuvo bien preservado, podremos hacer un excelente análisis. Cuando tienes cuerpos así, que están bien conservados, puedes llegar a reconstruir un poco lo que pasó al final. Por ejemplo, cómo murió, la causa del fallecimiento. ¿Fue golpeado hasta quedar inconsciente o seguía con vida? El interés del médico forense es determinar cómo ocurrió el fallecimiento. Y a partir del cuerpo o de la víctima viva que viene a vernos, le vamos a retomar la historia e intentar entender qué pasó. ¿Eso significa que ahí, en el caso donde el esposo debía ir a reparar ese auto, al final lo estrangularon? ¿Eso significa que lo estrangularon durante 5 minutos o usaron un objeto para hacerlo? Usaron un objeto, pero incluso si jalas con una cuerda toma tiempo. La persona está convulsionando hasta llegar hasta la muerte, entonces no hay nada que sea inmediato, así que hay una intención. Así que tuvieron 10.000 veces el tiempo para cambiar de opinión. 10.000 veces el tiempo para soltar. El abrazo. Entonces, son cosas que realmente son importantes y eso lo damos como relato. Y cuando uno declara en la corte de lo penal, es por eso que a veces las víctimas tienen ese derecho. De hecho, cuando han sido víctimas de intentos de asesinato, se les permite no asistir a nuestra declaración, ¿te imaginas? Sí, claro. Acabamos de contar la muerte de la que escapaste. Es una violencia terrible. Ahora, afortunadamente, les permiten irse antes de que aparezca el chico abominable que interpreto, por supuesto. Porque aquí
estoy obligado a decir las cosas, porque las preguntas van a ser sobre eso. El fiscal general me va a decir, ¿pero cuánto tiempo duró? Él va a hacer la misma pregunta que tú. ¿Duró mucho tiempo? Fue como dice el Señor, la apreté y luego de repente ella estaba muerta. Entonces es un acto terrible, pero casi no intencional. En todo caso, él intenta todo. ¿O fue que el Señor la vio y eso duró? Y eso, lo vamos a decir. Esas son cosas que realmente son importantes. A veces directamente en los cuerpos ya has encontrado cosas. En los cuerpos de los vivos y de los muertos. El libro que mencionamos se llama Médico Forense para los muertos y los vivos. Entonces, eso divierte mucho a nuestros amigos cirujanos, porque tendrá que retirar muchos objetos que pueden acabar en varios lugares. Bueno, los muchos lugares uno más o menos se los imagina, pero son necesariamente objetos que se colocan en posición intrarrectal. Fui yo quien describió los primeros. Los pasadores de bolitas, estupefacientes, los que tragan y las bolitas de droga empaquetadas. ¿Y qué van a tomar el avión y transportar 3-4 kilos de cocaína? Viniendo de Sudamérica lo consumen. Eso se llama los tragadores, los body packers, body stuffers, según la determinación. Y vamos a encontrar en ellos cantidades enormes de productos ultrapuros y llegan con un montón de cosas y personajes extraordinarios. Es una locura. O sea que se tragan la cosa para transportarla a otro país. Se lo tragan. ¿Y después lo vomitan? Luego el sistema los controla de nuevo y esperamos a que el producto se elimine de forma natural. Mientras el producto no se elimina, si una cápsula se rompe por cualquier motivo, están muertos. Es producto. En cada cápsula hay unos 20 gramos de cocaína súper pura. Si se revientan en el estómago... Se acabó. ¿Ya has tenido casos así? Sí, ha habido casos así. Yo había establecido, codificado tanto el diagnóstico como un tratamiento, pero es un tratamiento menos invasivo. No puedes operar. Si operas, es tan frágil que la pinza va a romper la cosa y la persona va a fallecer. ¿Qué se hace en ese caso? Esperamos y damos productos que favorecen el tránsito. No es muy elegante lo que cuento, pero... No, pero es interesante. Al final se recupera y eso evita desde el principio que... De no ser así, tendríamos que intervenir, abrir el abdomen y recuperar todo, lo cual sería dramático para el pasador. Son personas perdidas, son gente que hace eso, son gente pobre. Bernard Marc, muchas gracias. Terminamos el primer episodio. Muchas gracias de nuevo por todas tus anécdotas que también tratas en tu libro, si no me equivoco. ¿Por qué ese nombre? Lo mencionaste rápidamente, pero... Médico forense es dar ese testimonio. Y luego para los muertos y los vivos, porque esa violencia concierne tanto a los muertos como a los vivos. Estamos aquí y en nuestras unidades médico-legales vemos a estas víctimas y afortunadamente en varias ocasiones podemos evitar que terminen en la mesa de autopsias justo al lado. ¿De qué trata este libro? Unas 15 historias reales que revelan mucho de nuestra sociedad. Historias sobre violencia y crímenes. Feminicidios, ¿no? Sobre todos los fenómenos de nuestra sociedad, porque esas historias son recientes, están aquí, son de hoy. Nuestra sociedad vista no solo desde un rincón de Narnia, sino por un observador particular. Quizá el observador de lo indecible, pero en todo caso un observador actual. Obviamente encontrarán un enlace en la primera línea de la descripción. Si quieren conseguirlo, se puede pedir en las ediciones de Marreville, ¿verdad? Sí, está disponible en todas las librerías. Bernard, muchas gracias. Les recuerdo que pueden participar en StoryCube. Si usted mismo ha vivido una historia, o si es experto en el tema, o no importa, aquí aparece un correo. No dude en enviar un pequeño resumen de lo que ha vivido. Será un placer hacer que participen en StoryCube. Y para los demás, les dejo aquí otros 2 episodios. Soy Noah. Que tengan una muy buena noche.